El día de hoy estamos despidiendo a un paciente que vino a visitarnos desde Perú. Le vino a resolver un problema de hipogonadismo. En sus estudios encontramos que tenía un varicocele bilateral. Este paciente ya ha revisado con muchos urólogos en su país, no tenía respuesta, nos encontró por redes y tomó su viaje para venir aquí con nosotros. Fue un viaje corto, este paciente estuvo aquí desde el lunes, el día de hoy es jueves, fue un viaje de 4 días prácticamente y el paciente se va con toda seguridad el día de hoy a su casa. Es importante que los problemas de hipogonadismo, de baja de testosterona, los evalúe el andrólogo. El andrólogo es un especialista. Normalmente somos urólogos que tenemos un adiestramiento adicional en andrología. La andrología es una rama de la urología en la cual nos enfocamos 100% en salud masculina para revisar este tipo de problemas. Estos pacientes que empiezan a tener problemas de disfunción eréctil, baja testosterona, en ocasiones les revisas un examen de glucosa y ves que la glucosa está con tendencia a elevarse, pues ese paciente ya tiene una repercusión importante por tener una testosterona en no rangos adecuados. Te invitamos a que te realices estudios de testosterona. Queremos generar mucha conciencia para que los pacientes tengan la práctica de que cada año revisen sus niveles de testosterona. El varicocele no es una enfermedad que sea estática, es una enfermedad que es progresiva, depende del tiempo. Por eso en ocasiones tú puedes tener a lo mejor alguna molestia testicular, vas a consulta y te dicen, pues bueno, si no tienes un dolor intenso, no tienes infertilidad, no hay que tratarlo. Pero no queda ahí. ¿Qué te aconsejo que revises si tienes un varicocele? La enfermedad de varicocele no es una enfermedad estática, es una enfermedad que es progresiva. Eso se conoce como daño testicular progresivo. Un varicocele va progresando con el paso del tiempo, es una enfermedad que es crónica, que va a generar un daño testicular. ¿De qué forma te puedes dar cuenta de este daño testicular? Muchos pacientes no van a tener dolor. No vamos a hablar de dolor ni de infertilidad en este momento. Vamos a hablar de lo que no te han comentado que te puede generar el varicocele. Si tú tienes varicocele o conoces a alguien que tiene varicocele, algo que te vas a dar cuenta, te va a hacer una sorpresa si les preguntas es cuántos días a la semana amanece su pene erecto. La gran mayoría de ellos van a mencionar que tienen 1 o 2 erecciones por semana, en el mejor de los casos, porque hay pacientes que ya no tienen erecciones matutinas nunca. Entonces estos pacientes ahí tienen un problema. Es bien sabido que cuando un paciente pierde esas erecciones matutinas, se instaura una disfunción eréctil en los siguientes 5 años. Por eso es que hacemos mucha insistencia en que los pacientes revisen la testosterona. ¿Qué otro dato puedes encontrar si tienes un varicocele que no se ha tratado? Disminución del tamaño testicular, que tu testículo lo sientas más blando. En ocasiones la atrofia no se relaciona con tener un testículo sumamente pequeño. La atrofia puede empezar con el hecho de sentir el testículo más reblandecido. La diferencia considerable del tamaño entre un testículo y otro, pacientes que tienen fatiga, tienen mucho cansancio, tienen problemas para dormir, hay disfunciones miccionales que están asociadas a trastornos hormonales, es decir, una baja de testosterona. En los genitales es bien importante que hablemos de dihidrotestosterona o DHT. Esta es una hormona, es un metabolito de la testosterona que hace que sea más potente, ¿sí? La hace exponencialmente más potente que una molécula de testosterona normal. Esta testosterona necesita una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Esta enzima 5-alfa reductasa va a tomar la testosterona y la va a metabolizar en DHT o dihidrotestosterona. ¿Cuál es la importancia de la DHT? La DHT la requerimos sobre todo en genitales, desde pene, testículos, epidídimo, las vesículas seminales, la próstata, la vejiga y la uretra. Ahí es donde más receptores de DHT presentamos los hombres. La testosterona como tal nos sirve en otras partes del cuerpo, por ejemplo el músculo, el sistema nervioso, pero la DHT es muy importante en los genitales. ¿Cuál es el principal proveedor de DHT? Es el testículo. Ahora, hablando en términos bioquímicos, moleculares, las enzimas son muy inestables al incremento de la temperatura, al cambio de la osmolaridad, a la presencia de radicales libres, muchas sustancias que están presentes en los testículos que no deberían de estar ahí porque tienes una mala circulación, van a hacer que se desestabilice la enzima, es decir, que se degrade o que no pueda llevarse a cabo este proceso metabólico de transformar la testosterona en dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona va a reducir. Muchos de estos pacientes que vienen a consulta, que vienen con testosteronas normales, que ya fueron con muchos urólogos, les dijeron que su problema era psicológico, realmente el problema es que esa DHT no está saliendo del testículo y no está entrando al pene para darle el beneficio que requiere el pene de esta hormona. ¿Por qué es tan importante la dihidrotestosterona dentro del pene? Porque va a mantener que sean saludables los cuerpos cavernosos. Sí, recordemos que el cuerpo cavernoso son los 2 cilindros que tenemos en el pene. Adentro de esos cilindros tenemos una cantidad de músculo liso y una cantidad de colágeno. Tiene que estar en equilibrio. Esto se traduce en fibrosis peneana. ¿Qué te puede generar fibrosis peneana? Traumatismos en el pene, estados proinflamatorios, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen
deficiencias hormonales, principalmente disminución de la dihidrotestosterona. Por eso es que hay pacientes que tú les mides testosterona y están en rangos normales, pero el paciente tiene muchos síntomas. Ya el volumen del semen disminuyó, el orgasmo ya es menos intenso, el semen ya no se propulsa con fuerza. Esta DHT va a mantener los tejidos de los genitales internos de una forma saludable. Esto se conoce como trofismo celular. ¿Sí? La salud de los tejidos internos van a generar que tú tengas una contracción muscular intensa, que el semen se propulse con fuerza. Algo que es bien constante en los pacientes que tienen varicocele es cuando van a eyacular el semen ya no se propulsa con la fuerza de antes. El volumen del semen disminuyó el deseo sexual. Son pacientes que en su vida cotidiana sienten que ya perdieron ese bienestar que tenían anteriormente. Hay cambios del estado de ánimo, hay irritabilidad, hay tendencia a que se te olviden las cosas. Eso también son datos en pacientes jóvenes que están cursando con baja de testosterona. Pero quiero que sigamos platicando de la dihidrotestosterona. Esta hormona es muy importante para mantener saludables los tejidos del pene. Algo que encontramos bien frecuente es que el paciente que ya tiene un varicocele por muchos años, que ya tiene muchos años tomando Viagra, tomando Cialis, que tiene problemas de erección, es que en el interrogatorio van a referir que el pene es más angosto y es más corto. Es decir, están perdiendo tamaño del pene. ¿Por qué sucedió esto? Si estamos comentando que el testículo es el principal proveedor de dihidrotestosterona, que es la hormona que requerimos en los genitales, esta hormona va a mantener que el cuerpo cavernoso sea saludable, que sea elástico, que no se pierda esa relación entre colágeno y músculo liso, lo cual se traduce en un pene que tiene buena capacidad de mantener la sangre dentro del pene y vamos a evitar que la sangre se fugue. ¿Sí? La fuga venosa no es una enfermedad como tal, la fuga venosa es una manifestación de una enfermedad dentro del pene. ¿Y esa enfermedad cómo se conoce? Fibrosis. La fibrosis adentro del pene la puede generar en pacientes jóvenes deficiencias de dihidrotestosterona. Si tú les pides testosterona va a salir normal la mayoría de los casos. El problema es que el testículo no está logrando generar esa DHT que requiere el pene para que ese tejido sea saludable. Y van a venir a consulta diciendo que tienen una mala erección. ¿Sí? Una erección en términos generales es muy sencilla, es que la sangre entre al cuerpo cavernoso y que se quede allá adentro. Para que ocurra esto, se tienen que colapsar las venas arriba del pene. Si estas venas se quedan abiertas o se quedan semiabiertas, pues el paciente va a referir una erección inestable. Es decir, que el paciente cambia de posición, se distrae un poco y va a perder la firmeza. Muchos de estos pacientes lo que tienen es una enfermedad adentro del pene, lo cual se traduce como fibrosis peniana. ¿Qué otros factores pueden afectar la producción de dihidrotestosterona? Medicamentos. El principal, el finasteride. No recomendamos a los pacientes que consumen estos medicamentos porque pueden afectar la salud del pene. Pueden generar fibrosis, pueden generar erecciones no firmes y pueden hacer que pierdas el volumen del semen y que tengas un bajo deseo sexual. El finasterida es un medicamento que actúa inhibiendo la DHT y la DHT queremos que sea una hormona que está presente de forma constante en los genitales para que tu pene se mantenga con la salud que necesita para que tengas una erección firme y constante. En otros videos hemos hablado de dolor, hemos hablado de infertilidad. Pero aquí en este video lo que quiero comentarte es lo que no te han dicho. Muchos de los pacientes que vienen con nosotros ya fueron con muchos médicos. Esta información no es información que tan fácilmente te la comparta el médico con el que estás yendo a consulta. Por eso quiero que te quedes con esto. Sí, recuerda, erecciones matutinas firmes y constantes, que tu pene sea firme, que no te sientas inseguro para tener una erección, que tu volumen del semen no baje, que tus orgasmos sigan siendo intensos. Ahora además si agregas que el paciente está muy irritable, problemas para dormir, cambios del estado de ánimo, que el paciente siente que perdió su bienestar, pues ahí tienes un problema agregado. Yo soy Mario Mejía, soy urólogo andrólogo, con mucho gusto estamos para apoyarte. Aquí te dejamos los teléfonos, si tienes dudas, escríbenos aquí info, vamos a contestarte, te vamos a compartir ahí los teléfonos de WhatsApp para que nos contactes de cualquier parte del mundo. Recibimos pacientes de otros países. Si sientes que en alguno de los testimonios de mis pacientes te sientes identificado con ellos, no dudes en contactarnos y con mucho gusto podemos ayudarte.